con la ponencia del asambleísta Gracias, Marcela Guiñaga. presidente. 6 Buenas asambleístas tardes, han intervenido hasta el colegas momento. legisladores. Buenas tardes. Quisiera primero mencionar que qué bueno que estemos discutiendo la implementación de esta regulación a nivel de una ley autónoma para la Defensoría Pública. Sin embargo, con preocupación veo que a pesar de los esfuerzos que ha realizado la comisión, el trabajo todavía en el informe para primer debate contiene errores graves y refleja lamentablemente poca suciedad y prolijidad en la elaboración del informe. Será necesario que para el segundo informe se pida por parte de los miembros de la Comisión de Justicia la revisión a la Unidad de Técnica Legislativa para que pueda analizar la redacción de este proyecto de ley. Considero que hay errores en torno a que se sigue utilizando, y errores de forma, porque se sigue utilizando un estilo de redacción muy propio de textos legales antiguos que ya no se utilizan. Por ejemplo, se utiliza la fórmula de la en los títulos de las secciones en lugar de hacerlo de manera directa, como ya hemos hecho en varios códigos que hemos aprobado en los últimos años. No se utiliza tampoco verbos en infinitivo para las enumeraciones, es decir, también se caen en redundancias innecesarias y se utilizan incorrectamente los signos de puntuación. Me llama la atención también que se ven replicados textos de la norma constitucional. En términos jurídicos no es que está mal, pero no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Cuál es la utilidad de repetir los textos que hoy están en la norma constitucional, en un cuerpo legal? No entiendo cuál es el objetivo de ello. Asimismo, creo que es necesario revisar con mayor detenimiento el orden y la estructura de este proyecto. Por ejemplo, será importante que si van a incorporar principios, se lo haga en el título preliminar, que las disposiciones generales sean lo suficientemente generales para no tener que repetir en capítulos las mismas cosas que mencionan las disposiciones generales. Y es decir, también con lo mismo con las transitorias y las reformatorias, por lo tanto se requiere de mayor revisión en el ámbito de la técnica legislativa. En lo concerniente ya, no a lo de fondo, sino a lo de forma de la propuesta, también tengo algunas observaciones que a pesar de que en los textos legislativos modernos ya no se utilizan las definiciones, en esta propuesta se lo hace y se lo hace de manera inadecuada, porque se definen aspectos que a la larga no dan cuenta de todas las personas que podrán acceder a la asesoría y patrocinio de la Defensoría Pública. Por supuesto, algo correcto atendiendo al artículo 191 de la Constitución. Sin embargo, si en la práctica todas las personas podrán acceder a estos servicios, ¿qué sentido tiene entonces establecer definiciones? No lo comprendo, la verdad. Salvo que me equivoque, no se me ocurre una persona que no pueda, o mejor dicho, que pueda quedar por fuera de estas definiciones y por lo tanto el servicio se brindará a todos. El mencionado artículo, desde mi punto de vista jurídico, entonces no tiene ninguna utilidad. Por otra parte, me llama la atención que la misma comisión, escúchese bien, la misma Comisión de Justicia que está tramitando las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, dupliquen normas de dicho cuerpo legal en este proyecto. Un poco de atención, Presidenta, a la Presidenta de la Comisión de Justicia. Parecería ser que los asesores que están a cargo de diferentes proyectos no conversan entre sí y parecería que eso hace que cometan estos errores. Y es que mientras en el artículo 9 del proyecto de ley nos hablan de las funciones de la Defensoría Pública, se mantiene en el artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial también las funciones de la Defensoría Pública. Es tan curioso que incluso en las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial que esa misma comisión tramita, se modifica el artículo 286 y se incorporan las mismas atribuciones que están en este proyecto. Es decir, están poniendo en dos proyectos, en dos reformas, los mismos textos legales. Tampoco entiendo cuál es el sentido de ello. Algo similar ocurre con el artículo 18 de la propuesta.
en donde se nos habla de la escuela defensorial, cuya finalidad, ¿quién podría estar en contra de ello?, es capacitar a los defensores públicos. Eso está muy bien. Pero, sin embargo, el Código Orgánico de la Función Judicial se mantiene la estructura de la escuela de la función judicial, cuya finalidad es capacitar a los servidores de la función judicial, en donde también están los defensores públicos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos mantenemos en una escuela defensorial o en la escuela de la función judicial que está en el Código Orgánico de la Función Judicial? Es decir, creo que hay falta de conversación y coordinación al interior de la propia Comisión de Justicia. Asimismo, en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que hace unos pocos días nos expuso aquí la presidenta de la Comisión de Justicia, se nos habló del fortalecimiento de esta escuela judicial, donde graciosamente se determina que la escuela de la función judicial se encarga de la capacitación de la Fiscalía y de los defensores públicos. Pero en esta ley se habla de una escuela defensorial. Entonces, ¿con cuál ley nos quedamos? ¿Con la que pretendemos reformar o con la que vamos a reformar ahora? No me queda claro. Penoso es que la comisión no se haya dado cuenta, y la Comisión de Justicia no se haya dado cuenta de lo que están tramitando, que están tramitando normas que están en dos textos absolutamente similares. Hay algunas cosas que nos presenta este proyecto, como es la exigencia de la imparcialidad prevista en el artículo 8. Pregunto, ¿cómo exigimos imparcialidad a un defensor público que se encargará de patrocinar a una de las partes procesales? Cuidado, estimados legisladores, caemos en absurdos. La Constitución es clara al afirmar que la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficaz, eficiente y gratuito en el patrocinio y en la asesoría jurídica de los derechos de las personas. ¿En qué? En todas las materias e instancias. Sin embargo, en varios pasajes de la propuesta parecería ser que la única materia que brindará sus servicios la Defensoría Pública es en materia penal. Por lo tanto, se contradice con los artículos del mismo proyecto y especialmente con la forma que determina el espíritu constitucional. Me preocupa también el artículo 15, numeral 5 y el artículo 16. Se limiten a sí mismo las materias. Que quede claro, el accionar de la Defensoría Pública es en todas las materias. E independientemente si se trata de personas acusadas de delitos o víctimas de los delitos o de cualquiera de las partes procesales en materias no penales. También debo manifestar que me hace ruido textos como los previstos en el artículo 11 y 25, que desde mi punto de vista deberían ser divididos y evitar textos tan largos, en donde se prevé como deber de los usuarios. Por ejemplo, dice esto, referirse en términos respetuosos a los defensores públicos. Es decir, el usuario debe referirse en términos respetuosos a los defensores públicos. Mi pregunta, ¿qué se entiende por el términos respetuosos? ¿Quién hace esa determinación? Cuidado y terminamos otorgando poderes a funcionarios públicos que no los tienen. Finalmente, es preciso que se revise el numeral 5 del artículo 31, en donde se prevé como infracción una tipificación abierta y en blanco, violatoria al principio de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, será preciso que se revise la disposición derogatoria general, porque según criterio del procurador, al no estar especificadas las normas derogadas, no se entiende que lo están. Y así lo señaló respecto de la vigencia del Código Orgánico Administrativo. Y ahora las instituciones mantienen sus propias normativas y el Código Orgánico Administrativo prácticamente se ha vuelto inaplicable con los efectos diferentes que se buscaba con su aplicación. Entiendo, presidente, y comprendo que se deslicen errores en la elaboración de un informe, sobre todo de personas que no tienen conocimiento jurídico, es comprensible. Sin embargo, me llama la atención que
teniendo la presidenta de la Comisión de Justicia asesores que deben ser juristas, se hayan cometido esta serie de errores que dejan mucho que desear de un informe para primer debate. Requerimos mayor prolijidad y, por supuesto, mayor seriedad al momento de votar un informe para primer debate, porque no se trata solamente de que pase al Pleno para debatir. Cuando pasa al Pleno, tiene que tener revisión sustantiva que permita que los legisladores hagamos otros aportes, más allá de los aportes solamente de índole formal. Debemos seguir trabajando. El texto creo que merece mucho debate todavía, presidente, y que esto permita, evidentemente, al fin del día, fortalecer a una institución como la Defensoría Pública del Ecuador. Gracias, presidente. Era la intervención de la asambleísta Marcela Aguiñaga, representante de la provincia de El Guayas. Luego de destacar la importancia de la ley para la Defensoría Pública, planteó algunas observaciones al texto del proyecto de ley. Pidió una mejor estructura del proyecto de acuerdo a la técnica parlamentaria. De manera puntual se refirió a los artículos 11